¿Cómo están, estudiantes? Pasamos entonces ahora al sistema de numeración octal. Dice: en el sistema de numeración octal los números se representan mediante 8 dígitos diferentes. Por eso justamente se le llama octal, porque son 8 dígitos diferentes, del 0 al 7. Porque si ustedes cuentan, por supuesto, del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 dígitos que tiene el sistema octal. O sea, el número 8 ya no entra más. Entonces, por eso se llama sistema octal. Dice: el valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8. Claro, porque su base es 8. La base del sistema octal sí es 8. ¿Por qué? Porque tiene 8 dígitos, ¿verdad? Entonces, aquí nos da un ejemplo. El número en base octal 273 tiene un valor que se calcula así. O sea, en otras palabras, si nosotros queremos pasar este número 273 que está en base 8, si queremos pasar en base decimal, tenemos que aplicar la fórmula fundamental. Por eso habíamos dicho que la fórmula fundamental es muy importante que ustedes memoricen. Nada más se aplica de la siguiente forma. Por ejemplo, 273 vamos a convertir en decimal. Entonces se toma el dígito, el primer dígito de la derecha, que es 3, multiplicado por 8 a la 0. ¿Por qué por 8? Porque su base es 8. O sea, siempre va a ser por 8 en este caso. Va a ser el dígito, que en este caso es 3 por 8. Después fíjense que es 7 por 8. Después más 2 por 8. Y las potencias del 8 va a ir siempre de 0, 1, 2. Eso viene dado por la posición que ocupa el dígito. Posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces volvemos a explicar nuevamente. Para pasar este dígito, este número que está en octal, en sistema decimal, vamos a aplicar la fórmula fundamental que te dice 3 por 8 a la 0 más 7 por 8 a la 1 y más 2 por 8 a la 2. Siempre por 8 porque es base 8. Y siempre la potencia empieza 0, 1 y 2. Es cuestión que ustedes vayan practicando esto en sus cuadernos. Entonces vamos a desarrollar aquí. Recuerden que 8 a la 0 es 1. 1 por 3 es 3. Después más 8 a la 1 es 8. 8 por 7 es 56. Más 8 al cuadrado es 64. Y 64 por 2 es 128. Y luego acá se suma todo. Permítame acá, voy a abrir la calculadora. Este último, por ejemplo, si tienen dudas, ¿verdad? 8 al cuadrado. Ustedes no tienen problema con eso porque pueden usar calculadora en el examen, ¿verdad? Por 2. Entonces va a ser 128. 128 más 56 más 3 va a ser igual a 187. Entonces quiere decir que ahí ya hallamos que el valor 273 del sistema octal equivale a 187 del sistema decimal. Recuerden que el sistema decimal es el sistema que nosotros utilizamos más comúnmente. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar como base el sistema decimal y los otros sistemas vamos a ir convirtiendo en el decimal. También van a haber casos que vamos a tener que pasar del octal al binario y del binario al hexadecimal y viceversa. Pero recuerden siempre que el decimal es el sistema que nosotros utilizamos comúnmente para los cálculos. Desde el colegio, en que estábamos utilizando el sistema decimal en el cálculo diferencial, por ejemplo en el álgebra y en las otras materias. ¿Está bien? Lo nuevo para nosotros es el sistema octal, el sistema hexadecimal y el sistema binario. Entonces ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a pasar un número que está en decimal al sistema octal y se van a dar cuenta ustedes que es muy similar a el paso del decimal al binario. Entonces dice: la conversión de un número decimal a octal se hace con la misma técnica que ya hemos utilizado en la conversión a binario, mediante las divisiones sucesivas por 8 y colocando los restos obtenidos en orden inverso. O sea, se hace la misma cosa que es para convertir en binario, solamente que en vez de hacer divisiones sucesivas por 2, ahora se hace divisiones sucesivas por 8.
y se colocan nuevamente los restos en orden inverso. Vamos a suponer, nosotros recién calculamos que el número 273 de octal es 187 en decimal. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces ahora yo les quiero mostrar el proceso inverso para que ustedes tengan como ejemplo nada más. O sea, si nosotros queremos pasar, por ejemplo, del 187, si quisiésemos pasar en octal, para que ustedes vean cómo se hace, ¿verdad? Entonces anotamos acá 187 y esto se va a ir haciendo divisiones sucesivas por 8. ¿Por qué por 8? Y porque la base es 8 del sistema octal. Entonces ponemos 187 dividido 8. Vamos de acá. Tenemos los 187 dividido 8. Es, disculpen acá, 23,375. Pero nosotros vamos a anotar nada más siempre la parte entera, que es 23. Luego lo que tenemos que hacer es multiplicar 23 por 8 y el resultado restar de 187. Fíjense acá, 23 por 8 es igual 184, y 187 menos 184 va a sobrar 3. Entonces anotamos acá 3 como resto. Recuerden que el resto es lo que al final se utiliza para anotar el número final. Por eso es muy importante que los restos, por supuesto, calculen bien. Ahora, 23 dividido 8. En 3 ya va a pasar porque ya va a ser 24, entonces va a ser 2. 23 de 8 es 2. 2 por 8 es 16. Y 23 menos 16 es 7. Por supuesto que si ustedes quieren hacer la calculadora pueden hacer acá. 23 dividido 8. Nada más para aclarar cualquier duda, ¿verdad? Sale 2,8, pero nosotros vamos a montar 2 ya nomás. Luego, 2 por 8 es 16. Y 23 menos 16 va a ser 7. Eso fue lo que hicimos acá. Luego, fíjense que el 2 dividido con 8 ya no tiene sentido, porque el 8 ya es mayor. No se puede hacer 2 dividido 8. Entonces, termina allí. Una vez que termina, se anota el número de orden inverso, o sea, sería 273. O sea que el número 187 de base decimal corresponde al número 273 de base octal, que coincide acá con lo que nosotros ya teníamos. Quise hacerle así para que ustedes vean el proceso inverso, para que vuelva al original nuevamente, ¿verdad? Entonces esa es la forma para cambiar, para convertir, mejor dicho, un número del sistema decimal al sistema octal. Divisiones sucesivas por 8. Si querés convertir del sistema decimal al sistema binario, divisiones sucesivas por 2. Y después vamos a hacer del sistema decimal al hexadecimal, entonces va a ser divisiones sucesivas por 16, porque la base del hexadecimal es 16. Pero lo que quiero que vayan entendiendo es que siempre el formato es el mismo. Lo único que cambia es la base. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de conversión de octal a decimal. La conversión de un número octal a decimal es igualmente sencilla, conociendo el peso de cada posición en una cifra octal. Por ejemplo, para convertir el número 237 de base 8 a decimal, basta con desarrollar el valor de cada dígito. O sea, aplicando la fórmula fundamental. ¿Cuál es la fórmula fundamental? El dígito por la base, que en este caso es 8 a la 0, más el dígito que es 3 por la base 8 a la 1, más el dígito que es 2 por la base que es 8 a la 2. Es fórmula fundamental, gente. Eso ustedes de memoria tienen que aplicar. Entonces acá si ustedes efectúan 8 a la 0 es 1. No se vayan a olvidar. Cualquier número a la 0 es 1. Esa es una propiedad matemática. Por ejemplo, 8 a la 0 es 1. Si quieren comprobar en la calculadora. Entonces ahí sería 1 por 7, 7. Más 8 a la 1 es 8 por 3 es 24. Más 8 al cuadrado es 64 y por 2 es 128. Y luego se suma todo acá. 128 más 24 más 7 es igual a 159. Quiere decir que el número
237 de base octal equivale al número 159 de base decimal. Esa es la forma de pasar por fórmula fundamental, que nosotros ya hicimos luego, pero estamos haciendo nuevamente para que ustedes puedan repasar. La misma cosa, fíjense, ahora conversión de un número decimal a octal. La conversión de un número decimal a octal se hace con la misma técnica que ya hemos utilizado, la conversión a binario, mediante divisiones sucesivas por 8 y colocando los restos obtenidos en orden inverso. La misma cosa que ya hablamos. Solamente le quise poner nuevamente otro ejemplo para que ustedes practiquen. Es bueno que ustedes vayan practicando en sus cuadernos. Por ejemplo, 159, si quisiésemos pasar en octal el proceso inverso de lo que hicimos recién, entonces se hace divisiones sucesivas por 8, que es lo que vamos a hacer acá. Por ejemplo, 159 dividido 8 es 19,8, pero nosotros vamos a anotar 19 nada más acá. Dividido 8 es 19. 19 por 8 hay que hacer ahora 19 por 8 sale 152. Y 159 menos 152 es 7. Entonces por eso acá el resto va a ser 7. Luego 19 dividido 8 va a ser 2, algo, ¿verdad? Pueden hacerlo acá. 19 dividido 8 2,3, pero nosotros vamos a poner 2. Y 2 por 8 es 16. Y 19 menos 16 es 3. Entonces acá el resto es 3. Luego 2 dividido 8 por supuesto ya no tiene sentido. Entonces termina. Quiere decir entonces que el número 159 de base 10 equivale al número 237 de base 8. Recuerden siempre de ponerlo de forma inversa. Y fíjense cómo vuelve nuevamente al original. Por eso quise hacerle así para que puedan ver el resultado correcto. Entonces con estos ejemplos podemos terminar la parte del sistema octal y decimal. Entonces para el siguiente video continuamos.